Hola, 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 hola. Bien, nuevamente bienvenidos. Vamos a dejar que ingresen más estudiantes y enseguida continuamos. Para esta segunda parte de la clase, por favor, igual les voy a pedir que escriban su nombre completo en el chat para tener nuevamente la asistencia para esta segunda parte de la clase. Si no, pues tienen solo media asistencia, ¿no? Si no están en el chat. Bien, la mayoría ya está ingresando, así que vamos a continuar. Si en algún momento hay dificultades con el audio o con la pantalla compartida, me lo hacen saber, por favor. En la clase pasada se cortó mi audio y tuve que arreglar ese tema, pero esperemos que no pase. Sin embargo, me avisan si hay alguna dificultad. Bien, continuamos entonces con marco teórico. Decíamos que el marco teórico tiene que estar bien ordenado, tiene que guardar lógica, coherencia con el resto del trabajo y para ello vamos a usar una herramienta que es la tabla de contenidos del marco teórico. Es decir, antes de empezar a escribir nuestro marco, primero vamos a organizar, vamos a dejar un esquema, una tabla de contenidos que nos indique cómo debe ir el orden, cómo deben ir los subtítulos de nuestro marco teórico. Y esto nos ayuda a cumplir con estas características. Que el marco pueda ser lógico, ordenado, no repetitivo y en lo posible actualizado. Y espérenme un segundito, voy a compartir pantalla enseguida. A ver. Entonces, esta es la tabla de contenidos del marco teórico que nos permite organizar toda la información de las fuentes bibliográficas antes de redactar el marco. Todavía no estamos escribiendo el marco, simplemente lo estamos organizando. Esta tabla de contenidos consta de 3 columnas. En la primera columna vamos a anotar
las variables que hemos identificado en nuestra hipótesis, vamos a ver que los temas centrales de nuestro marco teórico van a ser justamente nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Ambos son los temas centrales del marco teórico. ¿Por qué? Porque la variable dependiente, en el caso de ustedes, va a ser una lesión, una dolencia, y tenemos que recabar toda la base teórica, ¿no? La definición, la clasificación, tratamiento, sintomatología, diagnóstico de esa lesión. Entonces, el primer tema central va a ser una variable dependiente, en este caso. El segundo tema central, nuestra variable independiente. Y el tercer tema central son los aspectos teóricos de nuestra población. Vamos a ver que en salud, como trabajamos con una población humana específica, pues hay algunos aspectos teóricos que tenemos que desarrollar en relación a nuestra población. Una vez que tenemos esta primera columna con nuestras variables y nuestra población, en la segunda columna vamos a empezar a subdividir esta variable dependiente, que es mi tema central, qué subtemas o subtítulos puede tener. Lo mismo para la variable independiente, la vamos a subdividir en varios temas, subtemas o subtítulos. Y lo mismo para la población. Aquí he puesto muy pocas filas, pero se supone que tiene que haber muchos más subtemas, subtítulos para cada una de mis variables. Y finalmente, en la última columna, en la tercera columna, vamos a anotar las fuentes, en qué libro o en qué artículo he encontrado o voy a encontrar el material para desarrollar posteriormente estos subtítulos, ¿no? Y las fuentes las identificamos simplemente con autor, año y título de la publicación. Pero vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que esta es mi investigación, influencia de la contaminación del aire en casos de asma, niños de 2 a 7 años atendidos en el Hospital X de Cochabamba durante el 2025. Dentro de esta investigación, como pueden ver, tenemos dos variables. La variable dependiente, que es asma, y la variable independiente, que en este caso sería contaminación del aire. Cada una de estas variables la tengo que subdividir. Estas variables son mis temas centrales y cada uno lo tengo que dividir en subtemas o subtítulos. Por ejemplo, para contaminación del aire puedo dividir en un primer subtítulo que sea definición de contaminación del aire. Otro puede ser tipos de contaminantes, otro niveles de contaminación, otro podría ser métodos de medición de la contaminación. Y así sucesivamente tengo que buscar subtítulos que voy a desarrollar más adelante en relación a este tema central que es contaminación del aire. Una vez que termino con todos los subtítulos que voy a necesitar para contaminación del aire, paso a la siguiente variable que sería asma. En asma, lo mismo, tengo que dividir este tema central que es asma, lo voy a dividir en muchos más subtítulos. Puedo tener un subtítulo para definición de asma, otro para clasificación, otro para sintomatología, otro para tratamiento, diagnóstico, prevención, complicaciones, secuelas, etcétera. Todo en relación a asma. Este
Esta variable, entonces, en el caso de ustedes, en lugar de asma, será a lo mejor, no sé, lumbalgia. Entonces aquí vendrá lumbalgia y aquí tendrán que buscar subtítulos para lumbalgia. Definición, puede ser clasificación, sintomatología, tratamiento, diagnóstico, prevención, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la base teórica de la lumbalgia. Y finalmente, una vez que he terminado con mis variables, pasamos al siguiente tema central, que va a ser la parte teórica de mi población. En este caso, mi población es de niños. Y vamos a ver que también hay una base teórica que me habla de la niñez. Hay una base teórica que me habla de las características de esta etapa de desarrollo. ¿En qué etapa se encuentran estos niños de 2 a 7 años? ¿Cuáles son las características de esa etapa de desarrollo? A lo mejor, ¿cuáles son hábitos comunes en estos niños o patologías asociadas a este rango de edad? Y a lo mejor, si fuera útil para mi tema, también podríamos hablar de características socioeconómicas, culturales de esta población, ¿no? De estos niños que viven en esta zona del Hospital X de Cochabamba. Es decir, voy a buscar subtítulos para sustentar la base teórica de mi población. Aquí, si su población son jóvenes, pues pueden hablarme un poco acerca de esta etapa del desarrollo, ¿no? ¿En qué consiste la adolescencia? El subtítulo será adolescencia y ahí me hablarán de en qué consiste esta etapa del desarrollo. Si además de ser jóvenes, su población es de futbolistas, pues tendrán que hablarme también algo del fútbol, ¿no? Me mencionarán seguramente reglas, indumentaria, dónde se juega, cómo se juega, algo acerca de el fútbol, que es una característica también de esta población. Finalmente, en la última columna, vamos a tener, vamos a escribir las fuentes de las cuales voy a sacar más adelante toda esta información. ¿En base a qué voy a desarrollar estos subtítulos? Para eso nos sirve la búsqueda bibliográfica que hicimos previamente. Y vamos a decir, bueno, todo lo que es contaminación del aire lo voy a desarrollar en base a este libro que se llama Contaminación, cuyo autor es Rico y que es del año 2019. En cambio, todo lo que es asma lo voy a desarrollar más adelante en base a este libro, Enfermedades Respiratorias, del autor Cano y del año 2016. Ahora, tal vez leyendo este libro, me doy cuenta que me habla bastante de la definición, de los síntomas, de las complicaciones, pero no me desarrolla mucho lo que es el tratamiento y prevención. Entonces tendré que buscar otra fuente. No siempre va a ser solo un libro, solo un artículo. A veces voy a necesitar consultar más libros, más artículos para poder desarrollar bien todos mis subtítulos. Y finalmente, cuando hablamos de las características de una etapa del desarrollo, la clave es Papalia. El libro Desarrollo Humano de Papalia, del año 2016, nos explica con mucho detalle cada una de las etapas del desarrollo desde la prenatal hasta la muerte. Entonces, esta fuente es genial para todo lo que sea etapas del desarrollo. Incluso también me cubre patologías asociadas. Perdón. En cambio, características socioeconómicas de esta población de Cochabamba es algo que no voy a encontrar en Papalia. Entonces, para este subtítulo tendré que hacer una nueva búsqueda y encontrar una fuente más adecuada.
una fuente que me hable, me explique las características sociales, económicas, culturales de esta población a la que quiero investigar. Y de esta manera tenemos ya la tabla o el esquema de cómo se va a desarrollar nuestro marco teórico. Esta tabla nos ayuda a organizar esta información. Con esta tabla nos aseguramos de que nuestro marco sea lógico. ¿Por qué? Porque no estoy incluyendo nada fuera de mi tema. Si por ahí encuentro, no sé, en este libro me habla algo sobre la contaminación del agua, vengo aquí a mi tabla y me fijo que no, que mi tema es contaminación del aire. Entonces no voy a meter nada que no tenga que ver con mi tema. Si sigo este orden, si más adelante redacto mi marco de acuerdo a este orden, entonces va a ser un marco ordenado, organizado, que se entienda bien, que no esté saltando de un tema a otro, sino que primero me desarrolle el primer tema central en su totalidad, luego la siguiente variable y luego la población. Y además, con esta columna de fuente, al anotar al anotar el año de cada una de mis fuentes, también me aseguro de que mi marco esté actualizado, ¿no? Aquí mis fuentes son del 2016 para adelante, por lo tanto son adecuadas para mi marco teórico. Y me aseguro también de no estar repitiendo nada. Si aquí en asma ya hablé de prevención del asma en niños, cuando hable de niños no puedo volver a repetir esa información, porque ya la desarrollé previamente. Entonces, esa es la forma en la que vamos a trabajar. Antes de redactar nuestro marco teórico, lo vamos a organizar mediante esta tabla de contenidos. Vamos a ver más ejemplos para que se entienda mejor. Si mi investigación fuera sobre nutrición y osteoporosis, influencia de la nutrición en la incidencia de osteoporosis de mujeres de tercera edad, del geriátrico X de Cochabamba durante el 2025, ¿qué tengo que hacer aquí? Identificar mis variables. Variable independiente es nutrición, variable dependiente osteoporosis. Entonces, estas van a ir en la primera columna, van a ser temas centrales a nivel teórico, ¿no? Temas centrales para mi investigación. Luego de las variables, voy a tener también lo que son las características teóricas de mi población. En este caso, estamos hablando de mujeres de tercera edad. Entonces, ese va a ser otro de mis temas centrales, tercera edad, específicamente mujeres. Para los subtemas, tengo que pensar y subdividir, ¿no? Dentro de nutrición, ¿qué subtítulos puedo encontrar? Puedo empezar, siempre es bueno empezar con definición, ¿no? Un subtítulo para definir la nutrición. Otro subtítulo que me hable de tipos de alimentos, a lo mejor grupos alimenticios. Otro subtítulo puede hablarme de metabolismo. Otro puede hablarme de tipos de dietas. Y así iré obviamente aumentando filas a esta tabla para incluir todos los subtítulos que sean necesarios para mi tema nutrición. Luego pasamos al tema osteoporosis o la lesión o enfermedad que ustedes estén investigando. Y en este tema también voy a dividirlo en subtítulos. Y aquí puede haber muchos más subtítulos. Definición de osteoporosis, clasificación de tipos de osteoporosis, etiología, otro para sintomatología, otro para fisiopatología, y así sucesivamente. Tratamiento, diagnóstico, prevención, secuelas.
todo lo que pueda desarrollar sobre la teoría de la osteoporosis. Termino con osteoporosis y paso a mi último tema central, que serían estas mujeres de tercera edad. ¿Qué puedo hablar de la tercera edad desde el punto de vista teórico? Puedo desarrollar justamente las características de esta etapa del desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son las características de la tercera edad? Puedo hablar de posmenopausia. Si hablamos de tercera edad, estamos hablando de mujeres que ya pasaron la menopausia. Y cómo esto se relaciona obviamente con osteoporosis. Puedo hablar de teorías del envejecimiento. Hay diferentes teorías acerca de cómo y cuándo envejecemos. Entonces, eso también puede entrar en mi investigación. Ahora, para la fuente, para ver dónde voy a obtener toda esta información, tendré que irme nuevamente a un buscador académico. Vamos a cambiar aquí nuestra búsqueda. En vez de asma, vamos a poner nutrición. Y bueno, aquí me salen diferentes tipos de nutrición, ¿no? A lo mejor tendré que ver aquella que sea más cercana a mi tema, más relevante para mi tema. Aquí me da algunas sugerencias. En el caso de ustedes, estamos trabajando sobre todo con deportistas, entonces puedo elegir nutrición deportiva. Y aquí tenemos un libro, manual de nutrición deportiva. Puede servirme, puede ser importante. Otro libro que es simplemente nutrición deportiva. Vamos a ver si podemos ingresar al material completo. Y parece que sí. Tenemos aquí este libro sobre nutrición deportiva. Ah, pero parece que no está el material completo. A ver. No, este me muestra solo una parte, ¿no? Entonces tengo que asegurarme de que pueda acceder al material completo. Cuando son libros, pues a veces tenemos esa limitación. No nos da el material completo, sino una probadita. Vamos a ver. Aquí tenemos libro, a ver si hay algún artículo. Fundamentos de nutrición en el deporte. No es una investigación, sino más bien me va a dar justamente las bases, ¿no? Fundamentos de nutrición en el deporte. Y así vamos a ir buscando nuestras fuentes para poder desarrollar el marco teórico. Me parece que solo me permite ver el abstract, el resumen. Y me parece que, a ver si me lo deja visualizar. No, no me deja ver el PDF, solo directamente a imprimir. Tampoco. Entonces no nos sirve. Seguimos buscando. Nutrición deportiva avanzada. La búsqueda bibliográfica es así, un poquito, bueno, bastante paciencia es lo que necesitamos porque muchas veces no llegamos rápidamente a las fuentes necesarias para nuestro tema. Esta tampoco me sirve porque es una fuente terciaria. Si se fijan, es simplemente un listado bibliográfico, ¿no? Es una lista de libros que hablan sobre nutrición deportiva, pero es muy poquita la información, es incompleta, así que tampoco me sirve. Vamos a ver. Uy, puros libros nos están saliendo, a ver si alguno podemos ingresar.
Ahí está. Este sí está en Google Books. Y este es nutrición deportiva. Aquí me habla de un plan nutricional. Seguramente me va a hablar de otros subtítulos interesantes para mi trabajo. Entonces, Guía de Nutrición Deportiva de Nancy Clark. De esta manera, aquí seguramente encontraré dietas, ¿no? Dietas específicas para deportistas. Y de esta manera vamos buscando las fuentes para nuestro trabajo. Supongamos que este nos sirve, Guía de Nutrición Deportiva de Nancy Clark, entonces ese lo voy a incluir en mis fuentes. Me voy a mi tabla de contenidos. Y aquí donde hablábamos de algunos tipos de alimentos, tipos de dietas para deportistas, vamos a hablar, vamos a anotar a la autora que encontramos, que era Clark, el año, que era, no estoy segura, pero seguramente como le pusimos la información, bueno, seguramente era 2016 porque estaba con ese rango de años. Clark, 2016, y el título era Guía de Nutrición Deportiva. Pero ahí a lo mejor encuentro que no me habla mucho de metabolismo. Entonces voy a tener que buscar otra fuente, ¿no? Voy a buscar otro libro, otro artículo para desarrollar metabolismo. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando cada uno de nuestros temas centrales. Vamos a ver dónde puedo encontrar el material suficiente para desarrollar o el material adecuado para desarrollar cada uno de estos subtítulos. Tengan en cuenta que ahora mismo no hemos escrito todavía nada del marco teórico. Lo único que hemos hecho, seguimos en esta etapa de revisión de la literatura. Lo único que estamos haciendo es la búsqueda bibliográfica, seleccionar fuentes relevantes para nuestro tema, que tengan máximo 10 años de antigüedad. Estamos empezando a organizar esa información y una vez que la tengamos organizada, vamos a empezar a extraer, a subrayar citas, párrafos, ideas, cuadros importantes que pueda utilizar. ¿Alguna duda hasta aquí sobre la tabla de contenidos? ¿Se va entendiendo? ¿Se escucha el audio, chicos? Sí, Liz, Sí, se te escucha, Lucy. escucho. Ya, Te escucho, gracias. Lucy. Muy bien, gracias. Entonces, de esta manera es que vamos a empezar a desarrollar a organizar nuestro marco teórico. Esta tabla, chicos, les sirve para todas las materias, no es solo para investigación. La próxima vez que tengan que hacer una investigación para cualquier otra asignatura, un marco teórico, lo primero que tenemos que hacer es esta tabla, ¿no? ¿Cómo voy a organizar mi marco teórico? Si se fijan, es básicamente como un índice, es un índice del marco teórico, ¿no? Aquí estamos viendo qué temas centrales voy a desarrollar y dentro de cada tema central estamos subdividiéndolo en subtemas o subtítulos. Entonces es básicamente un índice de mi marco teórico. Todavía no lo estoy escribiendo el marco, solo lo estoy planificando, programando. Otros autores, en lugar de trabajar con este formato de tabla para organizar el marco teórico, trabajan con un
formato diferente, ¿no? Tipo mapa conceptual o esquema. Si ustedes a lo mejor buscan otros autores, otra bibliografía, pueden encontrar este tipo de organización para el marco teórico, ¿no? El tema es relación entre nutrición y osteoporosis para mujeres de tercera edad, y esto se divide en tres temas centrales. Nutrición es un tema central, osteoporosis es otro tema central, tercera edad el otro tema central. En este caso, la forma de organizar, lo único que cambia es la forma, pero la lógica es la misma, ¿no? Nutrición a su vez se subdivide en estos subtítulos, osteoporosis se subdivide en estos, tercera edad en estos. Entonces, lo único que varía aquí es la forma en la que organizamos, pero la lógica sigue siendo la misma. Estamos procurando que nuestro marco sea coherente, que siga un orden, que no repita lo mismo y que tenga, obviamente, unas fuentes actualizadas. Aquí lo único que falta es la columna de fuentes, que sí tenemos en la tabla de contenidos, y que nos ayuda a asegurarnos de que estamos trabajando con fuentes actuales dentro del rango de los 10 años de antigüedad que nos pedía las características de un buen marco teórico. Ahora, el día de hoy no nos va a dar tiempo de trabajar esto, y además que trabajarlo así a distancia es un poquito complicado, ¿no? Porque a veces surgen dudas y no siempre se pueden resolver, no siempre son fáciles de resolver. Entonces, este trabajo lo vamos a hacer el día viernes en una clase presencial. Pero para esto voy a necesitar que para el día viernes cada grupo del proyecto de investigación que trabajamos siempre, se lleven a la clase ya algún libro o algún artículo sobre sus temas, ¿no? Revisen cuáles son sus variables y llévense artículos descargados ya en su teléfono o fotocopiados, impresos, como quieran, que tengan justamente información sobre sus temas. ¿Para qué? Para que podamos armar esta tabla. Porque si el viernes estamos recién buscando las fuentes, pues nos tardamos un poco más, a veces el internet no llega bien al aula y no podemos encontrar la variedad de fuentes que vamos a necesitar. Aquí en los ejemplos yo les he puesto pocas fuentes, generalmente necesitamos más, ¿no? Para cada tema central, generalmente necesitamos ubicar más fuentes de información. Entonces, no se olviden, por favor, para el día viernes necesito que cada grupo se lleve ya sea un libro o artículos en relación a sus variables. Si hay un grupo que tiene solo una variable, pues entonces libro, artículo sobre esa variable, pero no se olviden que también necesitamos algo de base teórica para nuestra población. Algún libro, artículo que nos hable de las características de la juventud, de la adolescencia, o que nos hable del deporte que han elegido, o también el deporte tiene su base teórica, ¿no? Entonces, solo esta tabla la vamos a hacer para el día viernes. Ya más adelante vamos a pasar a la segunda etapa del marco teórico, que es donde empezamos a escribirlo, a redactar. Pero de momento lo único que queremos es organizar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no quede claro hasta aquí? ¿Alguien que no haya anotado su nombre en esta segunda parte de la clase? Los que tenían dificultad, ¿pudieron anotar? Recién voy a anotar mi nombre, Lice. Ya, sí, por favor. Los que no anotan tienen solo media asistencia. Entonces, anótenme su nombre en el chat para que tengan la asistencia completa a la clase de hoy. Bien. Entonces, de esta manera,
es que vamos trabajando el marco teórico. Simplemente vamos a verificar que, que tengamos la información previamente organizada y en base a esta tabla es que luego nos aseguramos de que tenemos un marco de calidad. En cambio, si no hacemos esta tabla y simplemente directamente empezamos a buscar libros, copiamos, pegamos y vamos juntando párrafos en un documento, eso no es marco teórico. Eso es collage de pedacitos de párrafos que me voy copiando y pegando de un montón de Lice, documentos. Dígame. buenos días. ¿Hasta qué hora es las clases, Licen? Por favor? Ay, sí, ya se nos acabó el tiempo, ya es hora. Bien, gracias. Entonces, bueno, Dos años. con eso, Lice. sí, se me está pasando el tiempo. Con eso terminamos entonces, chicos. Gracias por asistir y nos vemos el viernes. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, Hasta luego, chao. Lice. Chao, chao. Bien, te pueden ir retirando. Yo voy a seguir aquí un momento más hasta ver que se grabe bien el Zoom, pero los demás se pueden retirar. Gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego.
Cerramos la clase.